Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este 11º ciclo de videoconferencias interactivas denominado Globalización en Salud Pública. El día de hoy tenemos el gusto de estar con el maestro Emanuel Orozco Núñez, con quien estará a cargo el tema de hoy, con el nombre Cobertura Universal y Acceso a Servicios de Salud en México. El maestro Emanuel Orozco Núñez es antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana, también es maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana, es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, es consultor del Grupo Latinoamericano para el Sector Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el IMSS, FunSalud y la Comisión Europea. El maestro es autor y coautor de más de 50 publicaciones científicas, y sus temas de investigación son protección social en salud, análisis político de la reforma de los sistemas de salud, salud global, estilos de vida y salud. Pues sin mayor preámbulo le damos la palabra y una vez más la bienvenida al maestro Emanuel Orozco. Bienvenido, Emanuel. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta charla en este ciclo de videoconferencias con el tema de cobertura universal y acceso a los servicios de salud en México. Celebro mucho que en esta ocasión este ciclo esté dedicado al tema de la salud global, toda vez que este nuevo enfoque que hemos venido trabajando muy duro aquí en el Instituto de Salud Pública va adquiriendo cada vez mayor relevancia y va cobrando mayor notoriedad, en virtud de lo cual esta presentación retomará algunos elementos generales de la salud global para tratar de contextualizar y plantear en este concierto multilateral cómo es que la cobertura universal, cómo es que el acceso a servicios de salud son temas muy relevantes en cuanto a lo que es formulación de política a nivel internacional y, por supuesto, tratar de ver desde el ámbito global cuáles han sido algunas de las estrategias más importantes que se han planteado para poder alcanzar este noble objetivo de los gobiernos de dar cobertura universal a todos sus ciudadanos. La presentación tiene un esquema muy simple. Vamos a ver en términos generales algunos aspectos conceptuales sobre lo que es la cobertura universal y su importancia. Posteriormente vamos a revisar la experiencia mexicana en cuanto a cobertura y acceso a servicios de salud y cerraremos con algunos puntos generales para una discusión con el público, con el auditorio, sobre este importante tema. Vamos a iniciar por el marco conceptual y vamos a tratar de revisar de manera muy genérica cómo es que la salud global, perdón, cómo es que podemos conceptualizar nosotros la salud global y cómo desde una perspectiva global vamos a plantear nosotros el estudio y la relevancia de la cobertura universal. Como ustedes pueden ver, la salud global en el ámbito internacional se refiere a los efectos transnacionales de la globalización y su peso en cuanto a las determinantes de la salud y su control, pero en un marco en el cual ese control escapa a la capacidad de un gobierno nacional y que por tanto requiere una acción más sinérgica o más integrada, ¿no? Esta definición de salud global me resulta muy interesante porque a la hora de acercarnos nosotros al estudio de la cobertura universal, sin duda una de las primeras ideas, y que ya es una idea por cierto clásica en el ámbito de los sistemas de salud, uno de los primeros puntos que vale la pena destacar sobre este tema es que la cobertura universal ha sido discutida como un factor protector de la morbimortalidad. Y se ha planteado que en la medida en la que esta protección se da, la cobertura universal coadyuva a lograr una mayor equidad en la sociedad. Tenemos también otra idea que me parece muy relevante y es tratar de retomar el elemento del peso que tiene el contexto. Si nosotros definimos el contexto como uno de los determinantes de la salud, podríamos nosotros plantear que este contexto tiene un peso muy importante, sobre todo en materia de acceso a los servicios. Si la población tiene acceso a los servicios de salud, entonces se dan
casi de manera tácita desde la perspectiva política, condiciones para evitar una mayor mortalidad derivado del efecto protector de los sistemas de salud y al mismo tiempo un combate igualmente decidido a través del acceso hacia la inequidad en la sociedad. Esta idea fue planteada ya hace más de 10 años y sigue resultando terriblemente vigente, toda vez que en su Asamblea General en la Organización Mundial de la Salud, llevada a cabo la semana pasada, en que se ratificó a la doctora Margaret Chan como directora general de la OMS, se planteó en esta asamblea, en la que estuvo por supuesto representado el gobierno de México, que la cobertura universal es una condición indispensable para el desarrollo humano sostenible y para poder alcanzar y lograr una sociedad más justa. Desde esta perspectiva nosotros podemos ver que el tema, digamos, es importante, no es un tema nuevo, pero sí es un tema que va adquiriendo notoriedad en la agenda, toda vez que tenemos una serie de eventos próximos a celebrarse y en los cuales los sistemas de salud tendrán una gran presión en cuanto a lo que es la rendición de cuentas, ¿no? Me refiero al reporte en 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en donde más de 5 de estos Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen relación directa con la salud y en donde los sistemas de salud juegan un papel fundamental en cuanto a lo que es la capacidad de respuesta de los sistemas. Muchos de ustedes se preguntarán por qué, si la cobertura universal es tan importante, no tenemos nosotros claramente definidos los mecanismos o los procedimientos a nivel gubernamental que paulatinamente nos pueden llevar a alcanzarla. Perdón, una disculpa. Si nosotros vemos esta diapositiva, aquí traté de hacer un esfuerzo para poder delimitar de manera más o menos clara que hay más o menos en la literatura 3 vías muy generales para poder alcanzar la cobertura universal. Estas vías no se expresan necesariamente de manera pura o única, pero creo que vale mucho la pena tomar nota de ellas para posteriormente, cuando veamos el caso mexicano, las retomemos y veamos cuáles estrategias de las que se han planteado en el ámbito global son las que nuestro gobierno ha emprendido o ha adoptado para poder alcanzar la cobertura universal. Podríamos decir que un primer mecanismo para alcanzar la cobertura universal es incorporar la salud a las políticas nacionales. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero este es un primer planteamiento. Una forma de lograr la cobertura universal sería a través de la universalidad en el acceso a los programas de salud pública, que son los que de alguna manera tienen una mayor relación o una mayor vinculación, sobre todo en el ámbito de la promoción de la salud, en cuanto a lo que es el trabajo con determinantes. Una segunda vía que vale mucho la pena reflexionar y que tiene que ver con la eficiencia gubernamental y con los mecanismos de contención de costos, optimización de recursos, alianzas público-privadas, etcétera, es el que tiene que ver con la compartición de costos entre los sectores público y privado. Esto nos tendría que llevar a una reflexión muy importante, toda vez que en términos generales es el sector público, por lo menos en el caso de México, el sector en que por definición se ha encargado de asumir una buena parte de los riesgos financieros que tienen que ver con el financiamiento de la atención, sobre todo para poblaciones que están en condición de vulnerabilidad social y económica. Rara vez vemos nosotros que hay una mayor participación del sector privado en ese ámbito y rara vez vemos una imbricación o una vinculación entre ambas esferas, la pública y la privada, para poder dar una mayor garantía de cobertura. Entonces, este tema, que lo vamos a ver igualmente con detenimiento, es la segunda vía que nosotros podríamos conceptualmente considerar como una vía para poder alcanzar la cobertura universal. Y la tercera sería ampliar la base del financiamiento disponible, ¿verdad? Ampliar, vamos a decir, el piso y el techo en cuanto a recursos financieros para poder garantizar, sea a través de subsidios o asignaciones financieras directas, el financiamiento de seguros médicos, que es otra de las vías, sobre todo en América Latina, otra de las vías que ha tenido una influencia muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con la extensión de la cobertura. Vamos a ver la primera, que me parece muy interesante,
y que corresponde al marco de la formulación de política de salud de la Comisión Europea y que está publicada en forma de un libro que ustedes pueden tener acceso gratuito a través de la internet, que se llama Health in All Policies. Health in All Policies se convirtió en un un documento terriblemente influyente porque parte de 4 grandes principios que vale la pena considerar. El primero, que es la puerta de entrada a la acción intersectorial, que plantea que la salud como tal puede ser influida por otros sectores. Y no me dejarán mentir, si ustedes pensaran rápidamente en algunos sectores que influyen en la salud, piensen en el sector de policía y tránsito, ¿no? Si hay una mayor regulación en el uso del cinturón de seguridad, si hay una mayor regulación en cuanto al respeto por las señales y por las precauciones que se deben tomar en la vía pública, uno tiene como resultado un decremento, ¿verdad? Una disminución también en cuanto a costos de atención por lesiones que están relacionadas con accidentes de tránsito. Lo mismo puede pasar en el ámbito educativo. Hoy por hoy, si ustedes estudian el contexto de la salud materna, no me dejarán mentir en que a una mayor escolaridad de la madre le corresponde un menor riesgo de mortalidad materna o de pérdida de subproducto solo por esa condición. Habría, digamos, una mayor capacidad de la sociedad para poder entender el contenido de los mensajes en cuanto a política preventiva y de atención, que tiene que ver de manera muy directa con la capacidad de los individuos para interpretar mensajes. Y eso está dado en buena medida por la escolaridad formal. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de cómo la acción intersectorial per se es un agente importante para producir salud. Podríamos también ver en otro ámbito lo que tiene que ver con la inclusión, es decir, con evitar la segregación por cuestiones de religión, de preferencia sexual, etcétera, en cuanto a lo que es el acceso a servicios de salud. En la medida que nosotros evitamos que haya exclusión, en esa misma medida nosotros estamos en mejores condiciones para poder lograr cohesión social, es decir, acciones sociales concertadas y organizadas para poder lograr como objetivo un mayor involucramiento colectivo y un mayor sentido social de la protección. En un tercer nivel, y por cierto creo que vale mucho la pena antes de pasar al tercer nivel, retomar que es justo en el enfoque de la inclusión y la cohesión social en el que autores como Michael Marmot o como Robert Evans han desarrollado buena parte de sus reflexiones sobre lo que es las determinantes sociales de la salud y el peso que tiene, ¿verdad?, variables económicas o de bienestar en cuanto a lo que es expectativa de vida de la población y en cuanto a lo que son factores protectores traducidos en medidas de bienestar. Si nosotros vemos la tercera vía, que tiene que ver con el manejo colectivo de la presión económica y con una mayor capacidad para responder ante cambios demográficos que se van dando en nuestra sociedad, en ese sentido, ¿verdad?, la presión económica tendría que derivar en una mayor capacidad de respuesta por parte de los sistemas de salud. Y eso es una reflexión que nosotros podríamos empezar a considerar para el caso de México si nosotros analizamos cuál es la respuesta que se está dando en la actualidad hacia los padecimientos crónico-degenerativos. Hoy por hoy me permitiría yo afirmar que México no es un país en donde las infecciones sean ya una causa significativa de muerte. Si nosotros vemos que IRAS y EDAS son, y lo son, un factor determinante en la mortalidad infantil, eso nos está hablando de una baja capacidad que tiene nuestro sistema de salud para poder detectar y desarrollar en consecuencia una serie de medidas preventivas que coadyuven a evitar un conjunto de muertes innecesarias, en este caso la mortalidad infantil, pero tendríamos que estar viendo también, con mucho cuidado, la presión que estamos teniendo como consecuencia del envejecimiento poblacional y de la explosión en cuanto a prevalencia e incidencia de padecimientos crónico-degenerativos. En este caso, ¿verdad?, el planteamiento es que el sistema de salud tiene que saber desarrollar de manera muy clara
herramientas que le permitan manejar las contingencias financieras y desarrollar en consecuencia capacidad de respuesta. Al final, el mensaje más importante de Health in All Policies tiene que ver con la idea de mantener una sociedad sana para que en la medida en la que somos competitivos podamos nosotros aspirar como sociedad a mejores niveles de bienestar, a mejores niveles de cohesión social y, por qué no decirlo, a mejores niveles de prosperidad social y económica. El segundo punto, que tiene que ver con el hecho de compartir, ¿verdad?, las consecuencias económicas entre el sector público y privado, nos tendría que llevar a revisar de manera muy rápida, ¿verdad?, este pequeño cuadrante en el cual tendríamos que estar considerando la relación que hay entre financiamiento y provisión de servicios. Y sí me gustaría decirlo con todas las letras, ¿verdad? En el ámbito de los sistemas de salud, nosotros partimos de la hipótesis de que si no hay un recurso financiero o no hay una base financiera sólida para poder darle sostenibilidad a los servicios médicos y a los programas de salud pública, pues es imposible poder aspirar a un esquema de cobertura universal. Entonces, volviendo a este cuadrante, nosotros podemos ver el financiamiento como algo público, como algo que viene del Estado, o lo podemos ver también como algo privado o que viene del bolsillo de los ciudadanos. Esas serían las dos opciones que tenemos nosotros para financiar el sistema. Por otro lado, tendríamos igualmente, ¿verdad?, un ámbito de la provisión de servicios que puede ser propia, es decir, que podría pertenecer al Estado y por ende a la sociedad en su conjunto, o bien, como se ha observado en muchos otros casos, pensar en la posibilidad de ampliar las posibilidades de cobertura a través de la contratación, ¿verdad?, de proveedores privados. Aquí la pregunta siempre es muy compleja porque tendríamos nosotros que estar pensando qué hacer con el dinero, ¿verdad? ¿Lo pongo en infraestructura privada o lo pongo en infraestructura pública? Eso dependerá de una serie de condiciones y de cómo nosotros aprovechemos lo que son las lecciones que tenemos a nivel internacional. Si nosotros vemos, existen grupos de países en los cuales la financiación es propiamente pública, pero la provisión de servicios es privada. En este caso, es el Estado el que contrata a una serie de proveedores privados para que, en su nombre y representación, provean servicios de salud a la población. En ese grupo de países podemos ver una buena parte de naciones europeas, sobre todo Alemania, que es donde nació la seguridad social en forma de esquemas de seguro obligatorio, como lo instituyó en su momento el emperador Bismarck en el siglo XIX, pero también podemos ver países jóvenes, ¿verdad?, o con sistemas de salud relativamente jóvenes, como es el caso de Canadá o como es el caso de Chile, en donde existe, ¿verdad?, una amplia prerrogativa a nivel social para recibir servicios públicos, pero en el ámbito privado. El otro grupo de países, ¿verdad?, en el cual tanto la provisión de servicios como el financiamiento son eminentemente públicos, ¿verdad?, incluye países sobre todo del norte de Europa, España, pero también países de América Latina, como puede ser el caso de Brasil o el caso de Costa Rica, en donde se han venido haciendo grandes esfuerzos para poder integrar el sistema de salud. ¿De qué depende que nos movamos en una u otra latitud? En mi humilde opinión dependerá de la historia y es lo que vamos a ver con cuidado con el caso mexicano, ¿verdad? Y lo vamos a ver con muchísimo cuidado. Para poder nosotros entender esta parte, ¿verdad?, de compartir riesgos y compartir fondos entre el ámbito público y privado, vale mucho la pena ver que en términos generales, ¿verdad?, la provisión de servicios está supeditada a una serie de arreglos sociales en los cuales en un primer momento juega un papel muy importante la contribución de los hogares a través de renta, ¿verdad?, a través de impuestos, con los cuales podemos nosotros financiar, sea esquemas de seguridad social o esquemas abiertos para población no asegurada. Con el dinero que se recibe, ¿verdad?, en estas entidades para poder otorgar servicios, nosotros podríamos eventualmente contratar, que es lo que hacemos en la vida real, transferir una serie de recursos considerando más o menos una cápita, que sería el costo por la atención de necesidades de salud de una persona, multiplicado o proyectado a nivel poblacional, con lo cual tendríamos nosotros una idea del financiamiento
y tendríamos nosotros más o menos, ¿verdad?, una vía clara para poder establecer qué tipo de proveedores de servicios necesitamos para que se otorguen servicios a los pacientes siguiendo dos mecanismos. Uno que es a través del prepago y que se expresa a través de los seguros, que pueden ser públicos o privados, y el otro que ha sido terriblemente criticado, pero que es muy difícil, digamos, de corregir al interior de una sociedad, que es el pago directo. Para la discusión que nosotros estamos planteando, lo que se ha propuesto es cómo integrar, ¿verdad?, el ámbito de la contratación con el ámbito de la provisión, tratando de tener más o menos claras cuáles podrían ser las vías para esa integración y cuáles serían los mecanismos de la población para poder tener acceso a los servicios de salud. Si nosotros vemos esta diapositiva, que la vamos a ver en unos minutos de forma un poco más detallada, las vías son generalmente dos y son muy simples, ¿no? La primera es la de otorgar servicios a través de seguros médicos obligatorios, ¿verdad?, conocido también como sistemas Bismarck, en donde el IMSS, por ejemplo, para el caso de México es un excelente ejemplo. Los trabajadores del sector formal no eligen entre muchos seguros, ellos solo pueden elegir al IMSS y el patrón los afilia a esta institución para que les dé servicios de salud, siguiendo un esquema de financiamiento tripartita que implica una multiplicación o una corresponsabilidad en cuanto al ámbito financiero, ¿verdad? Tenemos una cuota que paga el trabajador de manera obligatoria, una cuota que paga el Estado de la misma manera y una cuota que cubre el patrón, ¿no? Esa sería una de las vías y estoy seguro que esta vía, por supuesto, que aplica de manera muy clara para el caso mexicano, ¿no? La segunda vía es la que tiene que ver con sistemas abiertos, ¿verdad?, para población general, financiados de manera pública con impuestos generales y que son conocidos de manera teórica como sistemas Beveridge, ¿no? Este tipo de esquemas plantean que de facto todos los ciudadanos pertenecen a un seguro nacional, en donde las contribuciones que se hacen están más o menos diferenciadas en función de la capacidad de ingreso, en función de la capacidad de pago y una serie de condiciones locales que van a poder crear algunos principios de garantía para poder acceder a servicios de salud. Si nosotros tuviéramos que ver más o menos cuál es la influencia de estos enfoques, ¿verdad?, a nivel general, tomando como ejemplo el caso de Europa, podríamos ver que más o menos, ¿verdad?, los países de la Europa Central, Alemania, Francia, Holanda, etcétera, optaron históricamente por los seguros médicos obligatorios, mientras que la Europa del Norte y la Europa del Sur optaron por servicios integrados tipo sistemas Beveridge. Para nosotros, ¿verdad?, en este entorno se va volviendo importante tener ya una definición de cómo vamos a entender la cobertura universal. Si bien el acceso, ¿verdad?, va a estar definido por una vía que puede ser tipo Bismarck o por una vía que puede ser tipo Beveridge, yo creo que vale mucho la pena tratar de tener una definición de cobertura universal, de cómo es que la vamos a entender. Y aquí me estoy permitiendo citar el informe general de la OMS 2010, en el cual se define a la cobertura universal como un mecanismo a través del cual los sistemas de salud habrán de organizarse para garantizar la provisión de un paquete de beneficios a una sociedad, ¿verdad? Ese sería más o menos nuestra definición. Un esquema organizacional relacionado con el tipo de respuesta que va a dar un sistema nacional de salud para poder alcanzar tres grandes objetivos. El primero, poder garantizar la protección financiera. El segundo, poder favorecer el acceso oportuno a servicios de salud. Y el tercero, mejorar como consecuencia las condiciones de salud de la población. Con esta diapositiva podríamos nosotros dar pie a revisar más o menos, ¿verdad?, la agenda de la cobertura universal hoy día. Desconozco la edad de la población que está en el auditorio, pero los que somos ya cercanos al medio siglo, podemos decir que el tema de cobertura universal no nos es ajeno.
En México, desde los años 70, ¿verdad?, se ha planteado la importancia de la cobertura universal, pero por una serie de situaciones no la hemos podido alcanzar. El hecho de que no la hayamos alcanzado no quiere decir, ¿verdad?, que el tema no sea relevante para nuestro gobierno, y una de esas, una de las formas en como nosotros podemos ver que el tema está en la agenda es con la participación de México, la representación de nuestro país en la última asamblea de la Organización Mundial de la Salud, en donde nuestro secretario, el doctor Chertorivsky, establece y coincide en que la cobertura universal es un mecanismo para poder lograr el desarrollo social sustentable, ¿no? Al mismo tiempo, la secretaria, la directora general de la OMS, la doctora Chan, insiste en que la cobertura universal es uno de los mecanismos clave para alcanzar la equidad y para alcanzar un nivel óptimo y aceptable de desarrollo. El tema no es solo político, ¿no? La revista Lancet, por ejemplo, muy recientemente publicó ese encabezado que pueden ver ustedes ahí, en donde se establece la importancia de crear un consenso multilateral para poder lograr la cobertura universal. Nuestro país no es la excepción. Nosotros sabemos que estamos próximos a escuchar una nueva declaratoria de cobertura universal y en este caso, por lo menos hasta hace 2 semanas, los periódicos reportaban ya más de la mitad de entidades federativas en nuestro país que habían alcanzado ya la cobertura universal. Pero, ¿verdad?, todo va muy bien hasta que uno lee, ¿verdad?, las letras chiquitas que ustedes no pueden ver ahí, pero que me voy a permitir citar y que corresponden a una cita que dio la doctora Chan en la Asamblea General de la ONU. Ella dice que tal y como van las cosas, ve muy difícil que se pueda lograr la cobertura universal de tratamientos antirretrovirales para las personas que viven con VIH en el mundo. Uno ve esa declaración e inmediatamente dice, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿La cobertura universal tiene que ver con la provisión de servicios o no? ¿O la cobertura universal tiene que ver con un esquema, digamos, comprensivo y abarcativo de todas las necesidades de salud o causas de mortalidad o no? Yo creo que la respuesta a esta pregunta es una respuesta histórica y la podríamos nosotros ilustrar revisando con relativo detenimiento lo que tiene que ver con la situación particular de México. En esta diapositiva traté de recrear de manera muy general más de 100 y tantos años de cobertura de servicios de salud en nuestro país, remontándonos al Porfiriato a finales más o menos del siglo XIX, en donde se establece, ¿verdad?, la primera ley de accidentes de trabajo en el Estado de México, ¿verdad? Con lo cual, la persona que ven ustedes en la foto es Porfirio Díaz, no es Bismarck, pero con lo cual, ¿verdad?, entramos nosotros de lleno a este esquema de seguros médicos obligatorios estilo Bismarck, ¿no? Fue a finales del siglo XIX en que nuestro país comenzó a afiliar personas a seguros obligatorios en relación a su condición laboral. Tiempo después, ¿verdad?, se da un movimiento armado, se da la Revolución Mexicana y en el primer Congreso Constituyente en el que se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la creación de los servicios sanitarios nacionales, ¿no? Podríamos considerarlo, en mi opinión, un segundo hito para poder tratar de rastrear cómo es que nuestro país trató de crear condiciones para darle cobertura a sus ciudadanos. Pero vean ustedes el lapso histórico que hay entre lo que tuvo que ver con la promulgación constitucional de crear servicios sanitarios nacionales con lo que fue la creación del Instituto Mexicano de Seguro Social. La Constitución se publicó en 1917 y las condiciones tanto sociales como económicas y políticas para crear el primer esquema de cobertura a través de la seguridad social de la era moderna se da hasta 1943 con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social y con un primer planteamiento, una primera proyección política que por una serie de razones no se han dado.
¿Cuál fue esa proyección política? El planteamiento que se hizo en su momento de que con el paso del tiempo la seguridad social habría de absorber al total de los ciudadanos mexicanos. Como eso no fue posible y no lo ha sido hasta nuestros días, en ese mismo año, en 1943, se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que es la instancia, o que ha sido la instancia, que se ha ocupado de dar servicios o de proveer servicios de salud a la población que no tiene o que no ha tenido seguridad social. Entre 1943 y 1982 se da una expansión impresionante de la seguridad social, a tal grado que, entre muchas otras instancias, a finales de los años 50 se crea el ISSSTE, que es la instancia que le da el seguro obligatorio, que le da servicios de salud a los burócratas del Estado mexicano, ¿verdad? Pero también se crearon otros esquemas de otros seguros médicos obligatorios financiados por instancias públicas, como es el caso de Pemex o como es el caso de los servicios de salud para los trabajadores electricistas, ¿no? Toda esa expansión, ¿verdad?, ese crecimiento que se da de la seguridad social enfrenta un primer tope y un freno brutal en los años 80, en donde con la crisis económica, que difícilmente vamos a poder olvidar de manera muy rápida, ¿verdad? Con esa crisis se frena, ¿verdad?, la seguridad social, se amplía en un momento dado por la pérdida de capacidad del sector formal la demanda de servicios para población no asegurada y por tanto, ¿verdad?, la Secretaría de Salubridad y Asistencia comienza a tener una serie de presiones que la llevan a modernizarse, a emprender un ambicioso programa de descentralización que habría de derivar con los años en la conformación de un sistema de 32 sistemas estatales de salud con sus respectivas obligaciones ciudadanas en cada uno de los estados y que ha pretendido consolidarse a partir del nuevo siglo con la creación en el año 2003 del Seguro Popular de Salud, que se ha combinado con otras estrategias de ampliación de cobertura, como fueron en su momento el programa Oportunidades, el programa Progresa, hoy Oportunidades, y otros programas de extensión de cobertura, como el PAC, el PEC, el PASPA, el PAL, etc. Podríamos decir, viendo esta gráfica, que al gobierno mexicano le ha tomado más de 120 años de trabajo, ¿verdad?, un gran esfuerzo a nivel colectivo, para poder eventualmente plantearse la posibilidad de decretar una cobertura universal. Pero, para no comer ansias, ¿verdad?, creo que vale mucho la pena ver cuáles son o cuáles han sido los problemas que han caracterizado a nuestro sistema de salud y cómo es que estos problemas que caracterizaron a nuestro sistema de salud nos hicieron plantearnos como sociedad la necesidad de buscar la cobertura universal. En mi opinión, y a riesgo de parecer muy simplista, creo que esos han sido los dos grandes retos que ha tenido nuestro sistema de salud. El primero es el de dar cobertura de servicios médicos a grupos poblacionales que nunca entraron a la seguridad social. Uno muy inmediato, muy rápido, el sector campesino, pero otros sectores que son igualmente importantes van a tener que ver con el sector de la economía informal, con el comercio y muchas otras áreas de servicio. Esos sectores, hoy por hoy, no entraron a la seguridad social y, por tanto, históricamente, ¿verdad?, han estado fuera de esquemas o paquetes comprehensivos de atención. Comprensivo quiere decir abarcativo, no que entiende las cosas. Sí me gustaría hacer esa aclaración. El segundo punto, ¿verdad?, el segundo gran reto de nuestro sistema de salud es el que tiene que ver con un acceso diferenciado a paquetes que no son del todo comprensivos para población sin seguridad social. El tema del paquete lo vamos a ver un poco más adelante, pero creo que es una idea fundamental para poder discutir no solo el tema de la cobertura, sino también, y ese es un tema del título de esta ponencia, el tema del acceso a los servicios de salud. Vamos a ver un poco de historia, ¿verdad?
¿Cómo ha evolucionado la cobertura de la seguridad social en México durante los últimos años? Vamos a decir, durante los últimos 90 y algo años. Nosotros vamos a ver que de 1917, que se planteó la necesidad de crearla, a 1934, en que se empiezan a dar los movimientos obreros para demandarla, no pasó nada con la seguridad social. Es decir, más o cerca de 20 años de discusión que no se concretaron o que no aterrizaron en un esquema sólido de seguridad social. ¿Cómo es que nuestra sociedad o nuestro país avanzó hacia la seguridad social? Muchos autores coincidimos en que esto ha sido una consecuencia de lo que fue la consolidación y pacificación del movimiento obrero, con el nacimiento, digamos, del movimiento obrero corporativo en los años 30, sobre todo la fundación de la Confederación de Trabajadores de México y la continuidad de lo que era la Confederación Regional Obrero Mexicana, ¿verdad? Estas dos grandes centrales sindicales que estuvieron en conflicto durante muchos años se pacifican y a través de un proceso de negociación con el nivel federal que estaba, digamos, asentado sobre la base de una negociación de poder político y económico entre los sindicatos y el gobierno, es que se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social en el año 1943. Entre 1943 y 1982 vemos nosotros lo que fue la expansión de la seguridad social, pero sin cantar victoria, es decir, una expansión que no alcanzó a cubrir al 100% de la población mexicana. Y algunos autores, Vivian Brachet, por ejemplo, en una reciente publicación que hizo el Colegio de México, planteó que de 1982 a la fecha, lo que nosotros estamos viendo es una decadencia, ¿verdad? Una crisis de la seguridad social que ha derivado en una primera vertiente en la privatización de los fondos de retiro y en una segunda vertiente en dos procesos bastante tibios, digamos, de reforma de la seguridad social que no se han consolidado del todo, ¿no? La reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social, iniciada en el nuevo milenio, dirigida a la creación de áreas médicas de gestión desconcentrada, y la recientemente aprobada en esta administración, reforma del ISSSTE, que todavía no tenemos, digamos, manera de medir cuáles han sido sus impactos inmediatos en el corto plazo. Ahora, hemos hablado mucho de la seguridad social, pero ustedes se preguntarán con justa razón, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la situación de la población no asegurada? La población no asegurada históricamente desde antes del Porfiriato fue población que no tuvo acceso, por lo menos no mecanismos de acceso formales, a atención médica. Es hasta el año 43 del siglo pasado en que se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia con el mandato gubernamental de proveer servicios a la población que no estaba incorporada a la seguridad social. Ha sido la falta de financiamiento, ¿verdad?, desde sus inicios, lo que determinó que la Secretaría siempre haya tenido una cobertura limitada y, por supuesto, impactos muy limitados en las condiciones de salud que forzaron al gobierno federal a tratar de incentivar a que la seguridad social fuera complementaria, sobre todo en zonas donde no había cobertura de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, para poder ir garantizando cobertura a población vulnerable. Es así que en los años 70 se crearon programas muy ambiciosos, uno de ellos el IMSS-COPLAMAR, que con la evolución del tiempo derivó en lo que hoy conocemos como IMSS Oportunidades, y que se financia o se financiaba en un momento dado con recursos provenientes directamente del IMSS, pero que con la creación del sistema de protección social en salud, del Seguro Popular, actualmente operan de manera con recursos que provienen tanto del IMSS como de la Secretaría de Salud. Fue hasta el año 83, vean ustedes esa fecha, la Constitución es de 1917, y es hasta el año 83 en que se da el reconocimiento constitucional al derecho a la protección de la salud de los mexicanos. Ahora, esa reforma constitucional que promovió en su momento el doctor Guillermo Soberón, fue una reforma que quedó en la Constitución, pero que no definió un mecanismo claro para poder dar cobertura de servicios médicos a la población.
Vamos a decir que fue entre 1983 y el año 2003, es decir, casi 30 años, o 30 años para ser exactos, en que se define el mecanismo a través del cual habría de llevarse a cabo esa cobertura, ¿verdad? Y por supuesto, el mecanismo a través del cual habría de garantizarse el derecho de los mexicanos, sobre todo los no asegurados, a la protección de la salud, y que se da con la creación del Seguro Popular de Salud. Con la creación del Sistema de Protección Social en Salud, más la sinergia que ha desarrollado este programa en los estados con los otros programas de extensión y ampliación de la cobertura, es como en el año 2012 estamos más o menos próximos a saber cómo es que nuestra sociedad pudo alcanzar la cobertura universal. Pero antes de llegar al 2012 me gustaría hacer una revisión más o menos detallada de algunos indicadores de cobertura para que se hagan ustedes una idea clara de que de estos más de 100 años de los que hemos tratado de hablar, han sido los últimos 30 los que, en mi opinión, marcaron la pauta, sobre todo para garantizar acceso y cobertura de servicios de salud a la población sin seguridad social. Vean ustedes cómo en la primera bala, a través de una búsqueda, encontramos que hacia finales de los años 80 todavía había estados de la República en donde el 30%, o sea, la tercera parte de la población, no tenía ninguna forma de cobertura de servicios. Claro, tenían una que es la privada, pero eso ya genera pago de bolsillo, gasto directo, y para nosotros en el ámbito de sistemas de salud, esa es la forma más inequitativa y más injusta de poder acceder a servicios de salud. Entonces, hasta finales de los 80 en estados de la República, como el que está referido ahí, que es el caso del Estado de México, una tercera parte de la población no tenía ninguna forma de cobertura. En la encuesta nacional de salud publicada en el año 2000, la segunda encuesta nacional de salud, nosotros verificamos que únicamente, ¿verdad?, el 42% de la población tenía cobertura de seguridad social, mientras que el 58% de los usuarios encuestados habían reportado no tener cobertura a servicios, no tener cobertura de servicios de salud. En la encuesta nacional de salud 2, ¿verdad?, vamos a ver nosotros, en la encuesta nacional de salud y nutrición, que es la que estamos viendo en la pantalla, vamos a encontrar nosotros que esa cifra se modificó al 48% de la población, que reportó en el año 2006, ya había arrancado el Seguro Popular, no haber tenido ninguna forma de cobertura de servicios médicos, sobre todo servicios de seguridad social. Entonces, sería más bien durante los últimos 6 años en donde nosotros estamos tratando de verificar, tratando de constatar el gran esfuerzo gubernamental que se ha hecho en nuestro país para poder decretar este año la cobertura universal a la protección de la salud. Pero creo que valdría mucho la pena detenerse aquí y pensar cómo es que está siendo conceptualizada la cobertura universal en México. Y yo estoy seguro que ustedes lo tienen en mente, y es que en México estamos definiendo la cobertura universal como la adscripción a algún seguro de salud público, ¿no? Sabemos que más o menos el conjunto de seguros de seguridad social cubren alrededor del 50 y algo de la población, por lo que el resto, ¿verdad?, tendría que haberse ya afiliado de manera voluntaria al Seguro Popular de Salud, ¿verdad? El Seguro Popular de Salud se propuso, y digo, se dice fácil decir el 48%, pero implica un gran esfuerzo a nivel nacional, porque estamos hablando de 59 millones, ¿verdad?, más de 50 millones de personas las que habrían de incorporarse al programa. Ahora, nosotros ya comentamos, ¿verdad?, hace unos momentos en la parte conceptual, que para poder ampliar la cobertura o poder conceptualizar esquemas de cobertura universal, es necesario que nosotros pensemos en ampliar
la base del financiamiento, ¿no? A la hora de preguntarnos cómo fue posible que en los últimos años el gobierno mexicano haya podido incorporar a más de 50 millones de personas a un seguro público, la respuesta seguramente va a estar dada en el incremento al financiamiento. No olviden ustedes que fue en el año 2003 en que se discutió la importancia de disminuir el gasto de bolsillo, la contribución obligatoria que tenían que hacer los usuarios en los servicios de la Secretaría de Salud como concepto de cuota de recuperación. En su momento, el doctor Julio Frenk, secretario de Salud en ese momento, fue muy enfático en haber conceptualizado el pago de cuota de recuperación como una forma de gasto de bolsillo. Y los servicios de salud le decían en su momento al secretario, bueno, si no cobramos, ¿de dónde vamos a obtener fondos? Y el planteamiento que se hizo en su momento fue que esos fondos iban a ir asignando de manera gradual en la medida que el Seguro Popular fuera incrementando ciudadanos a su padrón de afiliados. Eso implicó que durante los últimos años, ¿verdad?, el nivel de inversión del gobierno federal haya sido lo suficientemente amplio hasta alcanzar la cifra el año pasado de 59.261 millones de pesos el año pasado como concepto de aportación directa al Seguro Popular, ¿no? Podemos nosotros establecer que esa afiliación gradual fue posible, como pueden ver ustedes en esa diapositiva, como consecuencia del incremento gradual y paulatino que se ha venido dando en cuanto a lo que ha sido el financiamiento de los servicios de salud, ¿verdad? Entonces, en cuanto a cobertura, podríamos nosotros más o menos, lamento no haber tenido a la mano todavía los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, pero todavía no están disponibles, están en análisis, pero sabemos y lo podemos ver en la prensa que la cobertura universal que está próxima a decretarse en el caso de México se relaciona con la adscripción de los mexicanos a un seguro público. Esa sería, en mi opinión, la forma en cómo está conceptualizada esta cobertura universal, y me voy a permitir decirlo de esa manera porque nos falta ver de manera muy rápida cuál ha sido la situación del acceso. Muy seguramente, ¿verdad?, en este caso, uno de los planteamientos que ustedes se podrán hacer es que es ciertamente difícil poder documentar la falta de acceso. No es tan sencillo. Y además, en mi opinión, no valdría tanto la pena irse, como lo hicimos en el caso de la seguridad social, tan profundo en la historia moderna del país, porque en realidad la cobertura de servicios ha sido un problema histórico y porque, como bien sabemos, una buena parte de los programas que se crearon en nuestro país, sobre todo a partir de los años 70, fueron para dar protección a la población más pobre de México, a la población que no tenía recursos para poder utilizar servicios privados o para poder contratar, como ocurrió posteriormente en los años 90, poder contratar un esquema de seguro facultativo. Acuérdense que el IMSS es el único seguro público de seguridad social que da la posibilidad a trabajadores que no estén directamente en el sector formal de poder contratar ese seguro a través de un esquema de prepago. Entonces, digamos, fuera de esta discusión, es relativamente difícil tratar de ver qué pasa con el acceso y yo me fui a los años 90, retomé algunos datos de las encuestas nacionales de salud y traté de ver del grupo de población que reportó no haber recibido atención como consecuencia de una necesidad de salud, cuáles fueron algunas de las causas por las cuales no recibieron servicios de salud. Y llama mucho la atención que para la encuesta de 1994, en la cual, y no hay que olvidarlo, había una terrible crisis en nuestro país, alrededor o cerca del 30% de la población que reportó no haberse atendido, lo dijo o argumentó que no lo hizo porque no tenía dinero. Esto ya nos plantea una seria barrera de acceso que nosotros tenemos o que tuvimos históricamente para poder utilizar servicios, en este caso, servicios públicos, ¿no?
La falta de dinero en los años 90, no hace mucho, fue reportada por casi la tercera parte de usuarios que no usan los servicios para no haber accesado a la atención médica. En la encuesta nacional de salud que se hizo en el año 2000, se puede ver ya de manera importante, y es lo que está señalado con las flechitas rojas, la presencia de padecimientos crónico-degenerativos y lesiones como causas de utilización de servicios. Y aquí nos va a llamar mucho la atención que para el grupo de población adulta, sumando lesiones y padecimientos crónicos, era casi el 30% de las necesidades de salud de este grupo poblacional, que si la sumamos al grupo de población cercana a los 20 años, ya es casi el 35%, y esta población, a la hora de ver qué fue lo que hicieron y reportar que una buena parte de ellos no acudieron a servicios de salud pese a su condición de salud, encontramos que, y es lo que está señalado con la flecha roja, que alrededor del 20% de esos usuarios reportaron no haber utilizado servicios de salud por no haber tenido dinero para ir a consultar al médico. Entonces, vemos que en esas dos décadas, ¿verdad? En la década pasada y en la presente, ¿verdad?, con la que arranca el nuevo siglo, la falta de recursos económicos era una importante barrera de acceso. Ahora, creo que va a valer mucho la pena hacer un poco de memoria y recordar que la Secretaría de Salubridad y Asistencia proveía servicios, pero eran servicios muy limitados, hay que decirlo, ¿verdad? Servicios que en los años 90 se conceptualizaron como el paquete básico de servicios y que abarcaba alrededor de 47 intervenciones mezcladas médicas con salud pública, porque en esas 47 intervenciones tenemos que incluir la vacunación universal. Había otro planteamiento que me parece igualmente importante considerar y que podría estar detrás de estos problemas económicos para poder utilizar o para poder acceder a servicios de salud, y es el hecho de que no había un mandato legal que obligara o que instruyera a la Secretaría de Salud, o en su momento a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, a proveer medicamentos. Si ustedes revisaran, no lo hice en este caso, pero lo pueden revisar ustedes motu propio, pero si ustedes revisaran resultados de estas encuestas, verían que del total de personas que utilizaron servicios de salud, todavía hasta el año 2000, alrededor de la mitad en la Secretaría de Salud no recibieron medicamentos. Y de esa población que no recibió medicamentos, alrededor del 90% los tuvo que comprar en una farmacia privada. El tema del dinero como tal, ¿verdad? El tema de la, digamos, la barrera económica de acceso, era un tema lo suficientemente fuerte, y creo que lo sigue siendo, para poder discutir de una manera más abierta el tema de la cobertura universal y el acceso a servicios de salud en México. Entonces, si la población podía ir a utilizar servicios de salud, pero en utilizarlos se le generaba una nueva carga económica, aparte de los pasajes, etcétera, que es comprar los medicamentos, pues eso desalentaba la demanda en los servicios y, por supuesto, llevaba a amplios sectores de la población al sector privado, o bien, como se mostró en la propia encuesta nacional de salud y nutrición, a descubrir que alrededor del 50% del financiamiento en el sector público provenía del pago de bolsillo que hacían los usuarios en el momento de la utilización. Entonces, la economía, sumada con otras variables, por supuesto, la exclusión social, problemas étnicos, culturales, de preferencia sexual, pero centrándonos en lo económico, fue una gran barrera de acceso. ¿Cómo podemos nosotros rastrear las consecuencias de lo que ha sido esa falta de acceso? En ese mapa que ven ustedes en la pantalla, está representado lo que en su momento el doctor Rafael Lozano y colaboradores llamaron el estudio de cobertura efectiva, para tratar de establecer qué tan bien trabajaba el sistema mexicano de salud. La escala de grises que pueden ver ustedes ahí se refiere a que donde es más oscuro el tono, hubo una mejor capacidad de respuesta,
y un mejor desempeño del sistema de salud, mientras que las partes más claras, hasta llegar a las partes blancas, representan los lugares donde hubo una menor cobertura y un menor esfuerzo estatal para proveer servicios de manera oportuna. Este mapa refleja de alguna manera lo que nosotros podríamos denominar en su momento un mapa de la desigualdad social en nuestro país y nos ayuda a pensar en cómo las condiciones previamente descritas se tradujeron, ¿verdad?, en problemas de mala cobertura de servicios de salud. Pueden ver ustedes que los estados del norte, donde hay una mayor capacidad económica y una mayor cobertura de la seguridad social, es donde se ve una mejor cobertura efectiva respecto a los estados del sur, sobre todo los estados del sureste mexicano, en donde destacan Guerrero, Chiapas, Oaxaca, ya no tan al sur del centro occidente, el caso de Puebla, en donde tenemos una problemática que es inversamente contraria, ¿no? Y ahí nosotros vamos a encontrar población que puede tener una alta necesidad de salud o una alta demanda de servicios preventivos, por ejemplo, pero una baja posibilidad de recibirlos, dada la poca capacidad que tienen sus sistemas estatales para proveer servicios, ¿verdad? Llegamos, vamos a decirlo de alguna manera, al nuevo milenio con retos de cobertura y acceso del viejo milenio, ¿verdad? Y eso obligó o ha obligado a nuestro país y a los proveedores de servicios de salud a tratar de contarse la historia diferente y a tratar de hacer un gran esfuerzo para poder incrementar tanto la cobertura como el acceso a servicios de salud, ¿verdad? Y entonces, si nosotros nos preguntáramos, bueno, ¿y qué ha logrado el Seguro Popular los últimos años, ¿verdad? ¿Cuáles han sido sus logros en este país? Sobre todo tomando en cuenta que el gran planteamiento que hay en el decreto de creación del Seguro Popular fue precisamente incorporar al cerca del 50% de la población que no tenía acceso, vamos a decir, formal a servicios de salud, a un seguro público en donde tuvieran ellos la garantía de recibir un paquete de servicios de salud. Una revisión de la literatura que presentamos recientemente nos permitió identificar algunos efectos importantes del Seguro Popular. El primero, y hay que decirlo, coadyuvante en cuanto a la disminución de la mortalidad materna, ha sido el efecto protector que tuvo el Seguro Popular en cuanto a servicios obstétricos y que está muy documentado en evaluaciones del Seguro Popular de manera directa y en evaluaciones que se han hecho del programa Oportunidades de manera indirecta, ¿no? Entonces, un primer efecto protector que tiene el programa es en la salud materna. El segundo, que parece igualmente relevante y que tiene que ver con la razón de ser del programa, que es precisamente evitar el empobrecimiento en salud como consecuencia del pago directo en los servicios de los servicios estatales de salud, y es el planteamiento de que el Seguro Popular, donde opera de manera adecuada, tiene un efecto protector en cuanto a disminución de la pobreza, el cual, según algunas fuentes, puede ser igual o más significativo que el impacto que ha tenido el programa Oportunidades. Ahora, creo, en mi opinión, que el efecto más importante, más documentado, más evaluado, y que lo ha sido precisamente por los problemas de acceso que hemos documentado y por los cambios que se dieron a la Ley General de Salud en cuanto a acceso a medicamentos, es precisamente ese, ¿verdad? El énfasis que se le ha puesto al gasto que hace el Seguro Popular en medicamentos se ha convertido, y hay que decirlo, en un factor protector. El acceso que tiene la población que se atiende en el Seguro Popular a los medicamentos ha sido un factor que, según algunos autores como Sauceda, ¿verdad?, ha contribuido a neutralizar el efecto del empobrecimiento en salud. ¿Por qué? Por lo que ya comentamos, ¿verdad? La población, la Secretaría de Salud no tenía obligación de dar los medicamentos, pero también, ¿verdad?, la población que no los recibía los tenía que pagar.
Si actualmente, y como les digo, está muy documentado en las evaluaciones, que uno de los efectos más importantes ha sido en medicamentos, muy seguramente ese efecto protector ha sido muy significativo para poder tener una evaluación justa de los alcances del Seguro Popular. Ahora, si nosotros nos detuviéramos a ver con mayor detalle el efecto que tiene el programa en cuanto a gasto catastrófico y en cuanto a gasto en medicamentos, los efectos son igualmente sinérgicos, ¿no? Podemos ver nosotros cómo a nivel poblacional el Seguro Popular ha logrado disminuir en un 23% el riesgo de incurrir en gasto catastrófico y en un 59% lo ha hecho a nivel individual. Se ha establecido también que ha sido el acceso a los medicamentos uno de los factores que ha contribuido de manera más directa a que los usuarios evalúen de manera favorable los servicios que provee el Seguro Popular de Salud. Ahora, si nosotros vemos comparativamente en estos últimos años cómo se ha modificado el acceso a medicamentos, lo pueden ver ustedes ahí, ¿verdad? De 2003, que el acceso era del 60% por receta prescrita, en el año 2006 alcanzó el 89%. ¿Verdad? Me gustaría tener datos más actuales, pero son los que tenemos y que ya nos muestran algunos efectos favorables de la cobertura, ¿verdad?, en cuanto al acceso. Con esto yo dejaría lo que tiene que ver con la revisión histórica del caso mexicano y me voy a permitir abordar de manera muy directa cuáles serían algunos de los temas que tendríamos que considerar para poder alcanzar una cobertura universal más comprensiva, ¿no? Vamos a empezar por el principio, como dice Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Un primer punto importante que puede minar la capacidad financiera del sistema para poder ampliar el paquete de beneficios para población asegurada, sobre todo población en edad productiva, es, y se ha discutido desde los años 90, el problema del envejecimiento poblacional o de la transición demográfica. ¿Qué retos plantea esto en materia de cobertura? Para la seguridad social plantea un reto importante porque no olviden ustedes que los trabajadores que se van retirando reciben un subsidio económico que pagan los trabajadores que están en activo. Pero sí, y eso es algo que está pasando en México y que ya tiene expresiones muy claras en países latinoamericanos, como es el caso del Uruguay, si en un momento dado la plantilla de trabajadores retirados es mayor que la plantilla de trabajadores en activo al interior de la seguridad social, es la antesala de una crisis no solo del fondo de pensiones, sino de la seguridad social en sí misma. Y creo que el reto como tal vale mucho la pena tenerlo presente, toda vez que las poblaciones, las proyecciones poblacionales que hay para el caso mexicano, ya nos hablan de que para dentro de 20 años, nuestra situación en materia de envejecimiento ya va a poder ser comparable con la de países que ya tienen actualmente problemas importantes con este tema. Un segundo punto y que se ha discutido mucho, sobre todo en investigación en sistemas de salud, tiene que ver con el desarrollo tecnológico, ¿no? Sabemos, y es algo que ocurre en cuanto a lo que es el funcionamiento de los sistemas de salud, que hay tecnologías médicas que mejoran, puede ser el diagnóstico, puede ser la prevención o puede ser el tratamiento de algunas enfermedades o daños a la salud. Pero sabemos también que una buena parte de estas innovaciones, en el momento en el que salen al mercado, implican altos costos para sistemas públicos, ¿verdad?, en materia de adquirir y poder ser provistos a sus beneficiarios, o bien implican de alguna manera formas de polarización social en donde únicamente determinados sectores de la población tienen acceso a esas tecnologías médicas, mientras que amplios sectores de la población no lo tienen. Esto sin duda deriva en problemas importantes de equidad. Ya nosotros, ¿verdad?, trabajadores de los sistemas de salud, nos tocará tratar de ver cómo podemos nosotros ir compensando esta brecha, ¿no? Esta brecha entre los grandes avances que se van teniendo
en la medicina y en la salud pública contra los grupos que, teniendo la necesidad de poder acceder a esos avances o a esas innovaciones, no lo pueden hacer por cuestiones económicas. Ese es un tema, como les digo, de equidad, y es un tema con el que muy seguramente habremos de trabajar los próximos años. Otro tema que es igualmente relevante en cuanto a cobertura y acceso tiene que ver con la demanda y la expectativa poblacional. Ya en este espacio, en otro momento, he tenido la oportunidad de presentar algunas críticas que se han hecho al Seguro Popular, pero también como trabajador de la salud a veces me toca ver las cosas desde una perspectiva un poco diferente y tratar de ver cómo es que podemos ajustarlo, ¿no? Tenemos más o menos claro, y estoy seguro que lo van a compartir ustedes, que los seguros médicos para población pobre, como bien lo decía en su momento un académico de la Universidad de Harvard, no tienen por qué ser servicios pobres, ¿no? Y nosotros lo compartimos. En la medida que lo compartimos, ¿verdad?, es en la que nosotros tendríamos que estar planteando algunos indicadores, no solo de cobertura, sino también de calidad, para poder hacer atractiva la utilización de los servicios en el ámbito público. No estoy ni quiero darlo a entender que no lo sean. En muchos lugares, y lo muestran los premios nacionales de calidad, los servicios de salud ofrecen calidad óptima, pero esa desafortunadamente no es una regla nacional. Entonces, creo que un gran reto, sobre todo en un sistema democrático como el que tenemos, es este ajuste, ¿verdad?, entre la expectativa poblacional y el tipo de oferta que tenemos en los servicios de salud. Por lo menos académicamente, desde la perspectiva de grupos de trabajo de aquí el Instituto de Salud Pública, algunos de los temas que nosotros hemos planteado es el de mejorar la cobertura y el acceso para complicaciones de padecimientos crónico-degenerativos. En ese caso, si ustedes revisan el catálogo universal de servicios esenciales de salud del Seguro Popular, van a encontrar ustedes que algunas complicaciones de la diabetes mellitus, algunas complicaciones de la hipertensión arterial o de los padecimientos cardiovasculares no están cubiertos por este programa. Entonces sí nos tocaría, ¿verdad?, como sociedad, tratar de ver cómo damos un viraje en cuanto a la percepción gubernamental que hay de los servicios públicos. Nosotros, por las encuestas que hemos realizado, estamos convencidos que la población mexicana no solo utiliza, sobre todo la no asegurada, no solo utiliza servicios de salud por cuestiones infecciosas, sino que en la actualidad ya son problemas crónico-degenerativos los que están creando o causando, derivando en una mayor demanda de servicios, y es donde, por una serie de razones económicas y organizacionales, no hay la capacidad de dar respuesta a ese problema. Pero este tema es un tema importante y es un tema que ha estado en la agenda por lo menos los últimos 20 años. El asunto de los costos administrativos es otro de los temas importantes. Afortunadamente, y digo, no quiero sonar chauvinista, pero no creo que sea propiamente un problema desde el sistema mexicano de salud. Más o menos hemos trabajado y hemos tratado de disminuir la brecha del gasto administrativo respecto al gasto operativo, y se ha hecho un gran trabajo, sobre todo en el ámbito de medicamentos, para poder precisamente disminuir los costos operativos y traducirlos en una mejor oferta de medicamentos, ¿no? Esas situaciones se están dando ya en nuestro país, pero no está por demás, ¿verdad?, tratar de apuntar que, por lo menos en la agenda, el asunto de los costos administrativos es un tema que hay que tener en cuenta para poder garantizar una cobertura universal. Aspectos jurídicos y de la atención médica es otro de los temas importantes. Ustedes lo podrán notar para el caso mexicano, como el debate sobre el derecho a la salud que ha privado en la esfera académica los últimos 30 años, ha tenido, vamos a decirlo, efectos modestos, pero los ha tenido en la medida que actualmente no solo tenemos, ¿verdad?, el reconocimiento constitucional del derecho a la protección de la salud, sino también algunos mecanismos públicos que van dirigidos a mejorar el acceso a la atención médica, y aquí lo quiero subrayar, es atención médica, ¿verdad?, no servicios de salud pública, donde nuestro país creo que también tiene algunos indicadores que son bastante buenos,
sino más bien en cuanto a atención médica. El caso de la medicina legal no creo que sea un problema en México todavía, pero no podemos dejar de considerar las situaciones que podemos observar en países como Chile o Colombia, donde los mecanismos de exigibilidad con los que disponen los ciudadanos se han traducido ya en una presión económica para los servicios de salud, toda vez que un ciudadano está en posibilidad de demandar a su sistema y además de que la demanda, o más bien el resolutivo de esa demanda, se convierta en jurisprudencia nacional. Eso ha ocurrido con el caso de las tutelas en Colombia y es algo que se ha fortalecido mucho, este mecanismo de exigibilidad, en países como Chile, ¿verdad?, en el programa Auge, ¿no? Entonces, esas situaciones, ¿verdad?, pueden también plantearle retos importantes a la cobertura universal, como los plantea de manera muy clara, muy directa, y ustedes lo sabrán mejor que un servidor, el tema de los costos de la atención. ¿Sí? Si su servidor les comentaba que tenemos un problema de explosión de casos en cuanto a padecimientos crónicos degenerativos, también les planteé que había una serie de barreras que pueden ser económicas, organizacionales, sociales, para poder atender las complicaciones de estos padecimientos y poder sortear a nivel familiar el efecto económico que ello acarrea. En este caso, y lo hemos venido subrayando, sobre todo el doctor Armando Arredondo de aquí del Instituto de Salud Pública, debe ya concienciarse a nivel nacional la importancia que tiene mejorar la asignación de recursos para la atención de padecimientos crónico-degenerativos, como lo es el reclamo nacional, y estoy seguro que lo compartirán ustedes, de mejorar la promoción y la educación para la salud, y con ello, ¿verdad?, tratar de disminuir riesgos y daños a la salud que hoy por hoy no están cubiertos por lo menos en el Seguro Popular. Si ustedes revisan el CAUCES, hasta su última edición, que es la del año 2011, siguen sin estar cubiertas complicaciones de la diabetes, sobre todo, y de la hipertensión, como es la insuficiencia renal crónica y otra serie de padecimientos que hoy por hoy representan más del 90%, fíjense bien, más del 90% del gasto catastrófico de bolsillo que hacen las familias para poder financiar efectos adversos de enfermedades crónico-degenerativas. Dicho esto, ¿verdad?, quizá una de las preguntas o planteamientos que ustedes se hagan, pues pueden ser, bueno, y este antropólogo plantea muchos problemas, pero no nos plantea algunas vías de solución. Me voy a permitir cerrar esta presentación recapitulando 5 de las más grandes e importantes iniciativas que se han promovido a nivel global para poder alcanzar la cobertura universal. Y espero, digamos, que a la hora de que ustedes las revisen, no las consideren ustedes verdades de perogrullo, es decir, cosas de las que todo el mundo habla, sino que traten de analizar su profundidad y traten de ver cómo las podemos hacer factibles en el concierto nacional. Primera gran estrategia para poder lograr la universalidad de la cobertura y el acceso. Existe un amplio consenso a nivel internacional en que es el primer nivel de atención y la atención ambulatoria los mecanismos que pueden ayudar a lograr cobertura universal y contribuir con ello a una mayor equidad. Para el caso internacional fue la doctora Barbara Starfield, que en paz descanse, murió desafortunadamente este año, pero fue la doctora Starfield la que con una serie de datos a nivel internacional logró establecer que es realmente la atención ambulatoria uno de los mecanismos más importantes para lograr equidad social y lograr la ampliación de cobertura. Este tipo de estrategias no me gustaría que ustedes piensen que son propias o privativas de países de ingreso medio como México o de países de bajos ingresos como los que podríamos encontrar en algunas regiones de Asia o de África. Este tipo de estrategias han sido muy promovidas y se han fortalecido en los últimos años en países como España, en países como Canadá,
que dicho sea de paso, no obstante la crisis que aqueja al primero y la crisis del sistema de salud que aqueja al segundo, ¿verdad? Pero han sido ampliamente valoradas a nivel social, no solo por el acceso, sino por la efectividad que ha habido en cuanto a lo que es la conducción de los tratamientos y la atención médica de los beneficiarios. No deja de llamarme la atención si comparamos el caso de México con España, que en España la medicina familiar sea una especialidad médica altamente demandada por el sistema de salud, mientras que en México, y lo digo con todo respeto para los colegas que estén haciendo la especialidad en el IMSS o en otras instituciones, pero en México parecería que estudiar medicina familiar es como hacer medicina de segunda o algo por el estilo, ¿no? Las unidades médicas familiares del IMSS no tienen o no cuentan con mecanismos que incentiven a su personal a especializarse en esta área y en consecuencia a fortalecer el primer principio. Es atención ambulatoria y primer nivel como mecanismo de cobertura universal. El segundo, que me parece igualmente relevante y que está igualmente fundamentado a nivel internacional, muy recientemente publicado por la Organización Mundial de la Salud en su reporte sobre la salud en el mundo 2008, y es la promoción de la atención primaria a la salud, con esquemas de mancomunación de fondos y de prepago, otra de las estrategias que puede contribuir de manera muy decidida a alcanzar la cobertura universal. De entrada estoy de acuerdo con ustedes en que no podemos excluir, y estoy de acuerdo, no podemos borrar del mapa la expectativa de la población de recibir servicios de especialidad o de atenderse en un hospital. Pero si revisan ustedes la base organizativa de nuestro sistema de salud, van a encontrar ustedes que tenemos una serie de complicaciones importantes en el ámbito operativo para poder incentivar una atención primaria de nueva generación. Y esa atención primaria de nueva generación se puede, por supuesto, vincular a seguros médicos que, como se ha hecho en algunos países asiáticos, pueden venir acompañados de una serie de incentivos para poder mejorar y poder crear demandas sobre esta atención primaria. Algunos de esos ejemplos los pueden encontrar ustedes en China o en Tailandia, donde los seguros médicos le devuelven dinero a los usuarios por mantenerse sanos, que es algo que creo que en México puede ser un excelente incentivo para comenzar a trabajar problemas emergentes, como es el caso de la obesidad o como es el caso de los estilos de vida saludables. Si ustedes lo piensan, yo creo que este tipo de incentivos basados en esquemas de atención primaria, por supuesto que podrían contribuir a crear demanda de seguros públicos, ¿no? Un muy buen ejemplo que ya lo escuché por ahí en algunos programas de campaña ahora en la coyuntura electoral, es también el caso de cofinanciar fondos de retiro, ¿no? En el caso de Tailandia, el seguro público, muy inspirado en el seguro popular, al incluir la posibilidad de una cuenta de ahorro individual para el retiro, creó de facto una alta demanda por el seguro público y, por supuesto, contribuyó de manera importante a lograr una cobertura universal de este seguro, ¿no? Entonces, son iniciativas que, como les decía hace un momento, no creo que valga la pena ver como verdades de perogrullo, sino que tienen una gran base científica. Las siguientes tres iniciativas tienen que ver más con los sistemas de salud, pero creo que son importantes y el ejemplo mexicano creo que puede destacarse en este sentido, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros ampliar los servicios que están consignados en el catálogo del Seguro Popular? En mi opinión, la única manera que tenemos de hacerlo es ampliando la base fiscal, ¿no? Si nuestro país mejora la recaudación y en consecuencia, ¿verdad?, mejora sus finanzas internas, tendríamos, como lo hemos tenido los últimos 8 años, condiciones para poder enriquecer ese catálogo, ¿no? Sí me gustaría, digamos, poner a consideración de ustedes que muchas de las intervenciones que nos gustaría ver ahí no lo están por cuestiones financieras,
Ciertamente el argumento, desde la perspectiva de la equidad, es un argumento cuestionable, pero técnicamente no es desdeñable. No puedes, ¿verdad? Sería demagógico, vamos a decir, poner intervenciones que no tengan una base financiera o que no tengan un mecanismo para poder costearlas o poder darlas a nivel colectivo. Por tanto, ¿verdad? Se volvería deseable en este momento poder contar con mayores recursos financieros y una mejor capacidad de recaudación fiscal para poder enriquecer o ampliar los paquetes vigentes. Sería la primera. La segunda estrategia que plantea la OMS para los sistemas de salud es, por supuesto, mejorar el financiamiento del sistema de salud, pero disminuyendo, y eso es muy importante, ¿verdad? Disminuyendo, inhibiendo, coartando, algún verbo de esos que les guste más a ustedes, ¿verdad? La dependencia que tenga el sector público por el pago de bolsillo que tengan que hacer los usuarios. En este caso, ¿verdad? La estrategia, y lo ha demostrado no solo instancias de salud como la OMS, sino también instancias relacionadas con el trabajo, como la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Han venido demostrando que los seguros financiados a través de esquemas de copago son los que tienen la mejor posibilidad para lograr un impacto importante en materia de cobertura y acceso. Entonces no está, digamos, de más apostarle en un momento dado a poder, digamos, promover a nivel social seguros médicos públicos con un plus, ¿verdad? Que sería una mejor financiación para poder dar o poder garantizar un mejor paquete. El último tema, y no por ello menos importante y menos relevante, y que ha sido un tema transversal a lo largo de esta charla, espero que haya sido lo suficientemente claro, es precisamente el problema de la equidad, ¿no? Si ustedes revisan o reflexionan sobre el antecedente histórico que les presenté el día de hoy, van a poder ver que mal que bien los pobres ha sido un sector al que nuestro sistema de salud ha excluido por una serie de razones. Sea que no alcanzaba el dinero, que ellos no estaban en seguros públicos, o que no los demandaban, o que no los utilizaban, cualquiera de estas razones, pero la población pobre ha sido históricamente excluida de servicios comprensivos en México, ¿no? Pensar en un esquema más incluyente, pensar en que nuestro sistema de salud debe desarrollar respuestas más decididas para atender las necesidades de salud de este sector, es por supuesto pensar de manera progresista, ¿no? No podemos nosotros dejar en factores individuales o en factores subjetivos deudas históricas que tiene nuestro sistema de salud, como es el tema de la equidad. Ahora, un servidor se ha dado también a la reflexión de pensar que en muchas de las entidades federativas la mejora de la administración pública y la mejora de la eficiencia de los procesos puede también derivar en mejores finanzas estatales. Y los medicamentos son un buen ejemplo. Si ustedes analizan el tema de los medicamentos, en el caso del Seguro Popular, el gasto en medicamentos es de cerca del 30% del gasto total, que son miles de millones de pesos, con lo cual se pueden hacer ustedes una idea de la cantidad de recursos financieros que se movilizan alrededor del tema de los medicamentos. ¿Sí? Si ustedes revisan cómo se compran esos insumos a nivel de los estados, se van a llevar muchas sorpresas. Una de ellas publicadas por la propia COFEPRIS en el año 2005 y que llevó al gobierno federal a crear una política de medicamentos, fue precisamente la irracionalidad en los procesos de compra. Había diferencias en los precios hasta de más del 300, 400% entre distintos estados en el mismo medicamento, ¿no? Este tipo de cuestiones nos hablan no de falta de capacidad, no de falta de recursos económicos, sino de una mala administración y de una mala eficiencia en cuanto a los mecanismos no solo de compra, sino de rendición de cuentas, ¿verdad? En este punto, entonces, quiero cerrar mi reflexión planteando que este tipo de asuntos, ¿verdad? Los temas de la cobertura y los temas del acceso,
Por supuesto que pasan por los sistemas de salud, por supuesto que los sistemas de salud, sea de manera conceptual o de manera operativa, tenemos una gran responsabilidad para poder mejorar la capacidad de acceso de los ciudadanos a los servicios y por supuesto no me gustaría cerrar esta conversación sin una reflexión de equidad, pensando que detrás de cada ciudadano que no fue cubierto, aunque sabemos que algunos de nuestros seguros son voluntarios, pero que no fue cubierto o que no recibió servicios de manera oportuna, pues hay condiciones para grandes injusticias que pueden derivar en condiciones de salud dañadas de manera innecesaria, ¿verdad? Y de manera injusta. Quiero dejar aquí la presentación. Espero que haya por ahí algunas preguntas o que haya algunos temas de discusión. Muchas gracias por su atención.